A las personas que nos ven a través del internet, le damos las gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. Continuamos en este día con la segunda parte de esta serie, el libro de la vida. Esta es la segunda parte en esta ocasión. Quiero primeramente decir que en la lección pasada dije por equivocación que eran 12 mandamientos. Mimi fue la que me hizo la corrección primero y después 2 o 3 personas también. Alguien me dijo, pastor, yo te iba a decir, pero me daba pena. No, tú me tienes que, si tú ves que yo me equivoco en algo, dime, para poder corregirlo, porque las personas que nos ven a través del internet, pues a lo mejor no se dan cuenta o no saben, y algunos sí se dan cuenta, pero yo quiero enseñar lo mejor posible. Así que es correcto, no son 12, son 10 para ustedes. Para mí son 12. Para mí son 12. Hay 2 mandamientos que el Señor ha escrito para mí. Uno de ellos es, no te equivocarás en tus mensajes. Y el otro es, irás a pescar más seguido. En el segundo no tengo mucho problema. En ese sí. En el primero todavía estoy trabajando, en ese primero. No quieren invitar. Bueno, pues péguense y pónganse listos. Eso no quiere decir de que uno agarre nada, pero por lo menos vamos a pescar. Dijimos también en la enseñanza pasada de que Dios ha escrito varios libros o tiene varios registros. Uno de ellos se llama el libro de la vida, y por eso es que esta enseñanza se titula así, esta serie. Dijimos también de que la primera mención de que Dios ha escrito un libro, es decir, un libro escrito por Dios, es en Éxodo capítulo 32. Sin embargo, también dijimos de que ese texto bíblico no se refiere al libro de la vida, sino a otro libro, y lo explicamos. Aquellos de ustedes que pues no estaba presente, pues puede ver la enseñanza de la semana pasada en internet. También dijimos que el libro de la vida es conocido también como el libro del Cordero, y le pertenece solamente ¿a quién? A Jesús, a Jesús. Y según la enseñanza bíblica, es Cristo Jesús quien va a venir a abrir ese libro, a remover el sello, decimos, de ese libro, y entonces vamos a ver quiénes son, cuáles son los nombres de las personas que están ahí. Digo esto porque cada uno de nosotros pudiéramos decir, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido con Cristo Jesús, de que somos salvos y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero hay otras personas a las cuales hay veces que, como dicen los americanos, we're guessing, estamos tratando de adivinar, de figurar. Y en muchos, tú sabes que aunque van a la iglesia, entre comillas, tú estás seguro que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, porque la palabra dice también, Jesús es quien nos enseña un principio que no es precisamente referido a la salvación, pero es aplicable, que dice, por sus frutos los conoceréis. No puede ser que una persona venga a los pies de Cristo, sea cristiana, convertida, y continúe en su vida pasada. Algunos no solamente que continúan en sus costumbres pasadas, sino que continúan peor que como estaban antes. Así que una de las cosas que nosotros vamos a ver y de mostrar, una de las formas de nosotros mostrar nuestra salvación y que otra gente sepa de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, es el buen testimonio. Es decir, nuestras palabras tienen que ir de acuerdo con nuestras acciones. Y esa es una de las formas. De todas maneras, es un poquito difícil el poder determinar en algunas ocasiones si alguien es salvo o no. Y a lo mejor tú piensas que alguien es salvo. Este es el caso más común. A lo mejor tú piensas que alguien es salvo, que su nombre está escrito en el libro de la vida, y el día que tú estés en el cielo delante de Cristo Jesús, tú vas a darte cuenta de que su nombre no va a ser mencionado allí, porque esa persona no va a estar. Ahora, algo bien interesante, atención con esto, es que refiriéndose al libro de la vida, no dice el texto bíblico de que Cristo va a llamar nuestro nombre y nosotros vamos a decir, he aquí. Eso es lo que nosotros cantamos. ¿Okay? ¿Por qué?
Porque si tu nombre está escrito en el libro de la vida, escrito por Cristo Jesús, tú automáticamente eres salvo. Y no es que de pronto nos vamos a aparecer en la presencia de Cristo Jesús y algunos sí, algunos no. No, aquellos que se aparezcan en la presencia de Cristo, que es lo que se llama la primera resurrección. ¿Te acuerdas de esto? La primera resurrección, que es la resurrección de los creyentes. Esa resurrección, todos los que están allí, todos los que vamos a estar presentes en la presencia de Cristo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. La segunda resurrección, que es lo que se conoce como la resurrección de los muertos, que serán después del milenio, entonces allí cuando se abre el libro de la vida, de todas maneras se va a leer ese libro y se van a llamar los nombres, pero una cosa que nos enseña la palabra, y de eso vamos a abundar la próxima semana, es el hecho de que ninguno de los nombres de las personas que resuciten en la segunda resurrección, porque no son creyentes, fueron aquellos que nunca recibieron a Cristo, sus números no van a estar ahí. Pero ahí sí se menciona de todas maneras de que va a ser abierto el libro de la vida. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. Se va a abrir el libro y se van a chequear a ver los nombres que están o que no están allí. Yo creo que esto es más que justicia de parte de Dios para que la gente diga, pero el que no sea salvo, pero yo no sé, no estoy seguro. No chequearon el libro. Es posible que mi nombre esté ahí. Pero lo van a leer. Yo recuerdo cuando yo era estudiante que a veces que al final del curso ponían unas listas, no sé si en tu escuela hacían lo mismo, la lista, en la pared de aquellos que habían pasado de grado, ¿tú te acuerdas? Y uno llegaba ahí enseguida a buscar el nombre de uno y más o menos te decía, y a veces que te decía con qué por ciento pasaste, y, ¡ay, no vio el nombre mío! Uno como que se pone nervioso. ¿Será que no fue por apellido, sino por nombre? No sé. Y así va a pasar. El problema es que solamente van a aparecer en ese libro el nombre de aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús. Ahora, dijimos en esta mañana de que, y la semana pasada también, de que Dios lleva varios registros, varios libros. Acuérdense que una de las cosas, porque esto es muy importante mantener en mente, una de las cosas que enseñamos en la semana pasada también es que los registros de Dios, aún el libro de la vida, no es un libro físico, no es de material, no es de hoja, papel, como nosotros usamos. Es un libro de carácter espiritual, basado en la inteligencia divina de Dios. Que Dios no solamente que conoce todas las cosas, sino que las recuerda. Porque a lo mejor tú y yo podemos conocer muchas cosas, pero después se nos olvida. Pero Dios las conoce y las recuerda. En base a eso pudiéramos decir también de que Dios tiene una recolección o un registro de todas las cosas habidas y por haber. Dice aún, por ejemplo, la palabra que Dios conoce el número de nuestros cabellos. Pacheco, a ti para mí es muy fácil, el Señor no tiene que pasar mucho trabajo. No tiene que pasar mucho trabajo con nosotros. Pero para otros sí. Muchos de ustedes que tienen mucho cabello, mucho pelo, pues entonces, pero con todo eso, Dios conoce cuántos cabellos nosotros tenemos. Yo no sé si tú entiendes que eso tiene que ver también con una recolección de datos o un registro, cuando sabemos de que Dios conoce el número de nuestros cabellos, y si conoce el número de nuestros cabellos, pues sabe otras cosas más. Sin embargo, en esta mañana, tú vas a tener la oportunidad de escribir allí en tus hojitas, en la guía de estudio, 4 cosas que voy a compartir contigo. Y la pregunta básica es, ¿qué registra Dios en sus libros? ¿Qué registra Dios en sus libros? Dios registra todo, pero voy a hablar de 4 cosas básicas con base bíblica. Número 1, lo primero, los pecados de la humanidad. Dios registra en sus libros, que este no es el libro de la vida, atención, acuérdense que dijimos que son varios libros, pero lo primero que hace es registrar el pecado de la humanidad. Daniel,
capítulo 7, conversando en el versículo 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Quiero decir también esto, los pasajes o los textos bíblicos no van a aparecer en las pantallas. Yo los voy diciendo en el día de hoy. Tú vas a ir tomando nota. Daniel 7, 9 y 10 dice: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. Hasta ahí te da la imagen de quién. ¿De quién está hablando Daniel ahí? ¿De quién? De Dios, claro. Atención con esto, en la representación de Cristo. ¿Ok? Pero fíjate, ahora dice el versículo 10, de su presencia brotaban un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Pero fíjate lo que dice al final. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Ahora, esta es una visión que Daniel tiene en esta ocasión, aproximadamente unos 600 años de Cristo Jesús. Fíjate esto. De lo que iba a suceder en un futuro. Todavía no ha sucedido, va a suceder. Y esto tiene que ver entonces después con Apocalipsis, con el trono blanco. Y de hecho, Apocalipsis capítulo 20, comenzando en el versículo 11, dice: luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Escucha ahora el versículo 15. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Ahora, en este pasaje número 20, ahí habla de los dos, habla de libros y habla del libro de la vida. El libro de la vida es específicamente, ese es el último libro que se va a abrir, es el libro de la vida. Un libro el cual ya tú y yo, no solamente que tenemos conocimiento ahora, sino que fuimos también expuestos a este libro mucho antes, porque cuando esto ocurra, cuando el hecho de Apocalipsis capítulo 20 ocurra, ya tú y yo estuvimos en la presencia de Cristo Jesús 1000 años antes, en el llamado juicio para los creyentes, que no es un juicio de condenación. Acuérdate que hablamos de juicio para recibir recompensa, porque nuestros pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Y a lo mejor tú vas a decir: pastor, espérate. Si el punto número uno aquí es que Dios registra los pecados de la humanidad, ¿qué pasa con los pecados tuyos y míos? Qué interesante. Los pecados tuyos y míos han sido borrados por la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que después el libro romano dice que no hay condenación para aquel que esté en Cristo, en Jesús. Los pecados tuyos y míos han sido borrados. Y dice también la palabra de que Dios toma nuestros pecados cuando nos perdona. ¿Y qué hace con ellos? Los echa al fondo del mar. Y se olvida, dice literalmente, de ellos. Es decir, cuando habla de que se olvida, eso es lo que quiere decir que han sido borrados. La única cosa que va a ser borrada de los libros de Dios es nuestro pecado cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús. Pero no tal cosa de que nuestro nombre será borrado. Eso vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero tanto Daniel en el capítulo número 7 como ahora Apocalipsis número 20 habla de libros. Y dice Daniel otra vez: al iniciarse el juicio los libros fueron abiertos,
Y después en el capítulo número 20 dice de que los muertos fueron juzgados según sus obras, según lo que habían hecho, de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros. Es decir, que Dios juzga, atención con esto, juzga el pecado de esas personas de acuerdo al récord o al registro que Dios mantuvo. Y yo he dicho, hay una enseñanza donde yo hablé ya sobre esto, pero por ejemplo, en el infierno hay algunas personas que piensan, porque todas estas personas en el capítulo número 20, todas esas personas van a ir al infierno, porque esos fueron los que no recibieron a Cristo. Pero hay una imagen equivocada, una opinión de algunas personas equivocada, de que en el infierno todo el mundo va a andar así como brincando, como si estuviera caminando en el sol y quemándose y me estoy derritiendo y la cara... No es así. Dice aquí que fueron juzgados según las obras, las cosas que estaban escritas en el libro. Déjame decirte una cosa. De la misma forma que en el cielo va a haber diferentes tipos de recompensa para los creyentes, en el infierno también va a haber diferentes tipos de castigos para los que no recibieron a Cristo. Hermano mío, Hitler no va a ser juzgado ni castigado igual que una persona, un hombre o mujer, que fueron buenos esposos, buenos papás y buenos hijos, buenos trabajadores, pero no quisieron saber nada con Cristo Jesús. ¿Estás conmigo en esta mañana? Es decir, no solamente la bondad, la misericordia o aún la gracia de Dios casi que se extiende allí en el infierno cuando vemos de que no va a ser el mismo castigo para todo el mundo. Si fuera simplemente de que tú no recibiste a Cristo y nada más y te vas al infierno, como muchos dicen, entonces ¿para qué llevar un récord? ¿Y para qué Dios quiere llevar un libro? Si todos se van a ir y se van, decimos, a cocinar a la misma olla, ¿verdad? Ajá. Pero no es así. Hay récords que van a ir demostrando qué es lo que cada persona que no ha recibido a Cristo ha hecho. Número 2, en esta mañana, número 2. Dios también guarda allí en sus registros nuestra constante lucha por mantenerlos fieles. Nuestra constante lucha por mantenernos fieles. Dice, por ejemplo, fíjate, en el Salmo 56, David ora a Dios en un clamor tremendísimo. David todavía no era rey, estaba por ser rey ya, y en uno de esos momentos muy, muy, muy difíciles, dice lo siguiente en el versículo 8, Salmo 56, 8, toma en cuenta mis lamentos, registra, dice, mi llanto en tu libro. Y le pregunta a Dios, ¿acaso no lo tienes anotado? ¿Acaso no lo tienes anotado? Fíjate, David lo que está diciendo es, yo sé que tú lo tienes anotado, pero por si acaso yo te lo digo, please, anótalo, que he sufrido mucho. Y mira lo que me está haciendo el enemigo. Ahora, tú y yo hemos pasado, y algunos están quizás todavía pasando, por dificultades muy grandes, ¿sí o no? Y muchas de estas dificultades y mucho de tu sufrimiento es específicamente por tu fe, porque tú eres creyente, porque eres un seguidor de Cristo Jesús. Sin embargo, en algunas ocasiones, esto nos lleva a nosotros a pensar o a creer, escucha esto, nos lleva a pensar o a creer que ese sufrimiento, dentro de esa desesperación, nos permite decir o pensar ciertas cosas. Y también esto se aplica al caso de David. Aunque dijimos que en Salmo 56, 8, David le ruega al Señor de que se acuerde de sus sufrimientos y sus lamentos y dice, regístralo. Mira lo que dice ahora Salmo 69. Anótalo ahí porque eso es muy importante que tú lo veas después. Salmo 69, versículos 27 y 28. Atención con esto. Dice, añade sus pecados más pecados. Ahora está David hablando de sus enemigos, de los enemigos que le estaban haciendo la vida imposible y le pedían la cabeza y lo hacían sufrir.
Y David le pide ahora a Dios esto. Añade a sus pecados más pecados. Es decir, si ellos son pecadores, a los más pecadores todavía. ¿Para qué? Para que, claro, dicen algunos, para que se vayan al infierno. Dice, mira, añade a sus pecados más pecados. No los hagas partícipes de tu salvación. Dice David. Tú sabes, no los salves. Que sean borrados del libro de la vida, que no queden inscritos con los justos. Y tú vas a pensar, ay, pastor, pero mira, fíjate, David está diciendo de que los borren del libro de la vida es posible. Espera. No porque David dice esto, quiere decir que lo que está diciendo es correcto. No. No, sino, hermano, aunque la Biblia es la palabra de Dios, no todo lo que literalmente dice la Biblia son cosas positivas. Por ejemplo, Judas fue y se ahorcó. Palabra de Dios. No, palabra de Dios, no, hermano. Eso no. Judas fue y se ahorcó, pero si Judas se hubiera arrepentido y le hubiera pedido perdón a Cristo Jesús, se hubiera salvado. ¿Estás conmigo en esta mañana? Claro, entendemos de que el caso de Judas específicamente se ahorcó para cumplirse una profecía, pero de todas maneras, por ejemplo, una cosa que nosotros aprendemos en el Nuevo Testamento dentro de la vida cristiana es de que dice la palabra que oremos por nuestros enemigos. ¿Para qué? ¿Para que se vayan al infierno? No, para que se salven. Claro, y mira lo que está haciendo aquí David. Es decir, si tú comparas la enseñanza de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de que porque David dijo esto, no podemos decir palabra de Dios. Punto. No, sí lo dijo, pero estaba equivocado. Porque dice aquí, añade pecados, más pecados a los pecadores y que no se salven, no les dé salvación. Acábalos. Ahora, sé sincero. ¿Tú no has pensado algo más o menos así en algunas ocasiones? Cuando la venganza es dulce, ¿verdad? Cuando la gente nos hace, que nosotros andamos así todos recondenados, que el estómago se nos hace. ¿Quién sabe qué? Uno dice a la gente que se vayan al infierno. Y no le voy a predicar de Cristo. No le voy a decir nada. Que no. Que se quemen allá. ¿Verdad que sí? Como Jonás. Claro, como Jonás. Pero sin embargo, la enseñanza bíblica en realidad es que nosotros compartamos el Evangelio con Cristo Jesús. Número 3 en esta mañana, otra cosa que Dios anota en sus libros es las buenas y malas obras que nosotros hacemos después de convertido. ¡Auch! Escucha, no estamos hablando de pecado. El pecado es borrado por Cristo Jesús. Ya nosotros hemos sido, así dice la Biblia, hemos sido limpios por la sangre de Cristo, perdonados por la sangre de Cristo. Pero de todas maneras, después de nosotros ser convertidos, Dios lleva un récord, ya como cristiano, de lo que hacemos correcta e incorrectamente. Es más, te voy a decir una cosa. Hay muchas cosas que nosotros hacemos incorrectamente pensando que son correctas. ¿Estás conmigo en esta mañana? Tú sabes que sí es así. Es decir, quizás en nuestra ignorancia lo hacemos incorrectamente. Y mira lo que dice, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios 5, 10. Y si tú lees desde el versículo número 1, te vas a dar cuenta que esto es, habla Pablo de las moradas celestiales y esto es para los creyentes. El versículo 10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. A lo mejor tú vas a decir, pastor, pero ahí no dice en ningún momento de que no hay nada escrito en los libros. No, es cierto que no. Pero la única forma que tú y yo podamos recibir, porque acuérdate que Dios sabe bien claro que está tratando con gente, con seres humanos. La única forma en que tú y yo recibamos una recompensa de acuerdo a lo bueno o lo malo que hayamos hecho, es decir, lo correcto o lo incorrecto como cristianos, es si existe un registro de lo que tú y yo hemos hecho después de ser creyentes. Es decir, que ser cristiano o ser creyente simplemente no quiere decir de que ya me liberé de todo, estoy bien y voy a seguir así. Porque va a haber un día en que tengamos que estar en la presencia de Cristo Jesús. Y número 4 y último en este día es que Dios
guarda allí y escribe en sus récords el nombre de los redimidos. Este sí es el libro de la vida. El nombre de los redimidos. Dice Efesios capítulo 1, comenzando en el versículo 13. Efesios capítulo 1, dijimos que 4 es el nombre de los redimidos, escribe. Y Efesios capítulo 1, comenzando en el versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje, escucha esto, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Este es uno de los tantos versos que nosotros podemos utilizar para enseñar que nuestra salvación es una salvación que está segura en Cristo Jesús. Eso se llama una salvación, ¿qué cosa? Y con la letra E, una salvación eterna, dura para siempre. Porque dice aquí, escucha esto otra vez, dice aquí de que nosotros fuimos marcados, y dice el versículo 14, garantiza nuestra herencia. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo garantiza. Cuando algo es garantizado en Cristo Jesús, es para siempre. Es más, Cristo dice, es Jesús quien dice, he venido a darles vida eterna, según Juan. Vida eterna. Y eterna quiere decir para siempre. Es más, no solamente que es para siempre, es que no tiene fin, no se acaba. Por eso si la salvación es eterna, es para siempre y no se acaba, entonces el libro de la vida, aunque David dijo anteriormente, quítalo, bórralos del libro de la vida. No. Aún en el libro de Éxodo que mencionamos al principio, en la lección anterior, si fuera el libro de la vida, aún ese, cuando Moisés, fíjate esto, Moisés le dice a Dios, si no vas a perdonar a mi pueblo, bórrame a mí de tu libro. No del libro le dice, bórrame de tu libro, bórrame, a mí también, quítame de ahí. Y Dios le dice, no, borraré solamente, dice, a los que hayan pecado contra mí. Pero curioso, es decir, él estaba dispuesto a que lo borrara porque él sabía, escucha, Moisés sabía de que Dios no iba a perdonar a todo el pueblo. No lo iba a hacer. Sin embargo, el que Dios borrara el nombre de Moisés, quien había sido fiel a Dios y obediente por su relación, porque lo amaba, porque lo respetaba, porque entendía de que Dios, Jehová, era su único Dios. Él no adoró al becerro de oro. Si Dios, aunque Moisés se lo pide, si Dios borra, escucha esto, si Dios borra el nombre de Moisés de ese libro, eso va en contra del mismo Dios, porque entonces la salvación deja de ser eterna. Por eso, aunque Moisés se lo pide, bórrame, Dios le dice, no te voy a borrar. Pídeme lo que tú quieras, pero no te voy a borrar. Y no lo borra. Y sin embargo, sí sabemos de que el pueblo hebreo, el pueblo judío, no todos son salvos. Así es la vida. Pero ahora en esta ocasión, en este último punto y en Efesios capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de que se menciona aquí, esta es la forma, atención, esta es la forma en que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo, cuando creemos en Cristo y dice aquí, somos sellados, somos sellados. Este sello que tiene que ver con el Espíritu Santo, que tiene la imagen del Espíritu Santo, también tiene que ver con ese sello del libro de la vida que va a ser abierto después solamente por Cristo Jesús. No hay otra forma. Y Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir salvo? Son hijos de Dios. La pregunta en esta mañana es, ¿tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿Tú has sido ya sellado por el Espíritu de Dios? Yo sé que aquellos de ustedes que yo conozco personalmente, la mayoría de ustedes, son hijos de Dios, han sido sellados. Su nombre está en el libro de la vida. Pero si alguien todavía no está seguro,
necesita reconciliarse con Dios, pedirle perdón a Dios y decirle al Señor en esta mañana: Señor, perdóname mis pecados, recíbeme, límpiame, purifícame y escribe mi nombre también en el libro de la vida.